Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro primer Movi Talk en España. Hoy vamos a hablar de gestión del personal. Nos está acompañando Santiago Melgar de SM4 e Isabel Muñoz, CEO de La Muñoza y copropietaria del Museo del Jamón. Los dejo igual que se presenten un poco si quieren, chicos, y arrancamos. Isabel, primero. Bueno, buenos días, gracias por invitarnos y esperemos que os sirva de mucho, por lo menos que cogéis algunas ideas de lo que podamos ofreceros de nuestra experiencia. Bueno, yo soy Santiago y nos dedicamos básicamente a una consultoría enfocada en lo que es recursos humanos y gestión de personal para restaurantes. Y es la parte que venimos a aportar hoy acá y gracias por invitarnos. Claro que la verdad que es un enorme placer inaugurar esto acá en España. Pues por mi parte ha sido un placer teneros a los dos, Isabel, ¿no? Como copropietaria del Museo del Jamón, todo un emblema, y de La Muñoza, en este restaurante al lado de nuestra oficina, y Santi, un honor haber conectado contigo en el HIT, ¿no? En marzo, y desde entonces aprendiendo mucho, sobre todo con esa guía definitiva de gestión de personal, súper útil, y nada, con muchas ganas de esta sesión, el primer Movitox enfocado en restauración, y nada, que aprender mucho y tomar buena nota. Pues bueno, aquí estamos receta para crear una experiencia de cliente inolvidable. Y Santiago, ¿cuál sería esta receta desde tu perspectiva? Bueno, nosotros es una cosa, el tema de la experiencia del cliente es una cosa que trabajamos mucho habitualmente y yo supongo que debe haber muchas recetas, ¿no? O sea, la que nosotros utilizamos siempre con los restaurantes que trabajamos tiene 5 pasos y en principio es definir quién responde a quién hace qué, que son dos cosas que habitualmente en los restaurantes muchas veces nos olvidamos. Después definir cómo nos movemos dentro del local, para que dé la sensación de que vamos organizados y de que sabemos lo que hacemos. Por el otro lado, que muchas veces pasa también en los restaurantes eso. Después definir muy bien cómo atendemos y qué le ofrecemos a cada uno de los perfiles que vienen al restaurante, es decir, encajar lo que es la oferta del restaurante con el tipo de perfil de cliente que tenemos. Y por último, formación y mejora continua, ¿no? O sea, es una cosa súper importante este último paso, ¿no? Que a veces hay gente que hace los 4 primeros, pero después nos olvidamos de estar mejorando continuamente la oferta, la formación del personal, cómo mejorar siempre, ¿no? Ese 80-20 tan conocido, ¿no? Bueno, si queréis Sí, comento yo por mí. sobre este punto. Sí, dale, Isabel. Sobre este punto, la formación es fundamental porque creo que es una forma de motivar al equipo y que al estar en el equipo motivado y querer trabajar en esa empresa, en la que sea, eso lo va a transmitir siempre al cliente, ¿no? Cuando un equipo se lleva bien, con sus más y sus menos, pero se llevan bien en general y les gusta su trabajo y lo que están haciendo, eso es una forma de transmitírselo al cliente y el cliente lo percibe como un buen servicio. Sí, en el caso Sí, igual, de Isabel. Cristian. Dale. Sí, no, por mi parte eso. Partiendo de la comida sea rica y de buena calidad, ¿no? Que es la base, de ahí partimos, ¿no? Pero sobre todo creemos que el onboarding es súper importante, tan básico e importante, ¿no? Que al final todas las empresas deberían trabajar a todos los niveles y sobre todo en la restauración, que hay que lograr que sea efectivo, ágil y sobre todo enriquecedor, ¿vale? Y creemos que sobre todo es un momento crítico, ¿no? Isabel, estarás de acuerdo, para transmitir, enganchar esos valores de marca, ese ADN, sobre todo ver, ¿no? qué quieren que transmitan luego, ¿no? A los clientes, sobre todo lo que decías, ese entorno de confianza, que sea motivante. Y que todo parte de ahí, ¿vale? Luego ya cada día se puede reforzar conceptos, mejorar un 1%, ¿no? Trabajar ese servicio amable, atento, pero sobre todo trabajar eso desde el principio, esa empatía, ese buen servicio y ese ADN con un sentido de pertenencia marcado, ¿vale? Eso un poco nuestra perspectiva. ¿Cómo podemos saber que vamos por buen camino? Perdón. No, que estaba comentando que en el caso de Isabel sí que es cierto que el tema de la formación lo tuvo siempre muy claro, ¿no? Y ella desde el comienzo, toda la parte de formación, no solo en cuestión de ventas, sino de entender cómo funciona un equipo, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que trabajamos, que es importante hablar. Primero de entender, porque cuando hay un conflicto no estigmatizarlo, ¿no? Saber que es una parte natural del equipo y a partir de ahí crecer, ¿no?
y después por el otro lado cómo medirlo, ¿no? O sea, me parece que también son un poco los dos puntos, ¿no? Es importante saber dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo lo vamos a medir, ¿no? O sea, hoy en día eso está en todas las áreas. En recursos humanos hay algunas cosas que a veces se complican para medir, pero sí es verdad que lo puedes medir la atención al cliente a través de opiniones en Google, a lo mejor incluso en transacciones, ticket medio, aumento de propinas. Eso, por ejemplo, es un medidor muy habitual que nadie lo usa. Y es decir, escucha, ¿cómo van las propinas? El propietario de veces que no se lleva propinas, ¿no? Pero sí es interesante saber cuánto se hace de propina al mes, porque al fin y al cabo las propinas reflejan un poco si la atención al cliente es buena o no es buena. Y para mí es un punto importante, ¿no? Sí, un poco el tema métricas, ¿no? Que en este mundo pues se lleva un poco obsoleto, estamos mejorando, creo, pero que hoy lo que has dicho, los indicadores son claros, ¿no? El tema propina es súper interesante, pero lo que vemos un poco es que la formación va ligada directamente a rendimiento, ¿no? Y sobre todo creo que es importante medirlo. Y sobre todo hay 4 aspectos fundamentales que muchas de nuestras corporaciones nos enfocamos. Esos errores operativos, ¿no? Cuanto más homogéneo, estandarizado esté el contenido, más podemos reducir los errores del día a día, ¿no? Sobre todo esa satisfacción del cliente, obviamente, ¿no? Pedir feedback, ver el nivel de propinas y esa retención de empleados, ¿no? Cuanto mejoras la experiencia, mejor. Hay muchos factores, ¿no? Pero alguno que otro vamos a retener un poco más. Y sobre todo las ventas, ¿no? Que el empleado tenga un impacto, ¿no? Que esa formación está ligada al rendimiento, así que podemos entrenar en lo que dices, en upselling, cross-selling, cómo explicar un plato a la carta, ¿no? Qué tipo de vinos, qué pica, qué no pica, ¿no? Cuando traemos el postre, que estos temas se pueden estandarizar tanto que pueden tener un impacto, ¿no? En 1, 2, 5%. Y que al final sabemos que el tiempo es justo, ¿no? En la formación hay una necesidad muy grande, no hay tiempo, y sobre todo que esa importancia de homogeneizar contenido, ¿no? Que esté disponible, que puedan formarse y un poco ligado, ¿no? Lo que decía Santi. Eso me parece que es súper importante. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? Al fin y al cabo, encajar, y esto sí que verdad que lo hablamos en su momento con Isabel, ¿no? O sea, encajar mucho lo que es el tipo de cliente que viene con la oferta gastronómica. Y esa parte con el equipo lo hicimos, ¿no? O sea, al fin y al cabo fue un trabajo muy guapo. O sea, que al fin y al cabo fue decir, escucha, para este tipo de perfiles, estos tipos de platos, porque no es lo mismo cuando viene un Instagramer, no es lo mismo una chica que sale del gimnasio con 25 años al típico que está montando una startup y tiene 45. Y básicamente yo creo que hoy en día lo que tiene que hacer la gente que realmente atiende los restaurantes es asesorar, ¿no? Al fin y al cabo asesorar y en función del perfil que viene al restaurante, ofrecerle lo mejor que tenemos para él. Pero para eso hay que tener muy claro, o sea, en el caso de una estrategia de ventas, tener muy claro cuáles son los platos que tenemos que ofrecer, cuáles son los mejores, porque sí que es cierto que como es que a veces la venta como que se asocia un poco a engañar, ¿no? Es decir, no, te voy a vender esto porque es lo que hay que sacar, o no, escucha, vamos a ver cuál es la persona que está entrando, qué es lo mejor que tenemos y porque así esa persona repite, que eso es súper importante, ¿no? O sea, y sobre todo en el tema de la experiencia del cliente, el hecho realmente de irte a gusto, porque la experiencia es el todo, ¿no? Desde que entra hasta que se va y en algunos casos hasta después de que se va. Y un poco O sea, que lo que podríamos decías antes, decir que, Cristian. te dejo, Isabel, mi Tú, pregunta era un poco en esa línea de que podríamos decir entonces que la formación es fundamental para esa experiencia de cliente que queremos entregar, para que siempre sepa el empleado, pues, qué es lo que queremos que comunique, ¿no? Para mí sí, ha sido así. Es más, yo además de ser hostelera, soy consumidora de hostelería. Entonces, una de las cosas que pateé y miré muchísimo fue cómo me atendían y qué hacían en otros sitios, coger lo que me gustaba y lo que no. Y lo que decía un poco Cristian, entendemos que vas a un restaurante y la comida va a estar rica, pero si la comida está buenísima, pero el trato del personal no es correcto, no te vas con ese buen sabor. Y si a lo mejor la comida en algún momento algo no es al 100% como tú quieres, pero el trato es exquisito, tú te vas con muy buen sabor de boca. Entonces, y yo sigo diciendo, la gente cuanto más formada esté, más motivada esté, o sea, la formación hace que estén motivados, que estén seguros de sí mismos y su trabajo lo desempeñen bien. Y eso yo lo estoy viviendo ahora mismo en Grupo La Muñoza, lo estoy viviendo así, el cliente se va encantado y los comentarios que te dicen es, lo primero, un trato exquisito y lo siguiente, formación. Y no es que he cogido a gente que sepa, sean de la escuela de hostelería o que hayan estudiado protocolo, no, es que se les ha formado y se les motiva. Esa es mi opinión.
Por nuestra Yo creo parte, que solo... en Sí, dale tú, Santi, sin Yo creo problema. que en principio sí que es cierto que todo eso influye, pero cuando hablas en la formación, por ejemplo, para mí hay tres aspectos que son fundamentales y que sirven, primero, para enfocar a todo el equipo hacia un mismo objetivo, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental, o sea, porque a veces te pasa que cada uno va por su lado, todos tienen la buena intención, porque al final de cuentas, cuando hablas con la gente, todos tienen una intención buenísima, pero si no conseguimos que todos vayan hacia un mismo objetivo, es complicado. Y para eso la formación es fundamental. Después, por otro lado, me parece que es súper importante por el tema de estructurar la forma de trabajo. O sea, y de hecho yo por lo menos con los restaurantes que trabajo, cada vez ves más que ponen mucho más hincapié en la formación y sobre todo en la formación ya casi personalizada de cada uno de los restaurantes, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental. Antes era un poco más general, a lo mejor estaba la escuela, siguen estando, pero ahora como que cada restaurante necesita una formación muy específica y sí es cierto que hoy en día se puede hacer. Y después, por último, con esos dos puntos, lo que te permite es predecir un poco lo que va a ser el resultado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si enfocas a todo el equipo hacia un mismo objetivo y estructuras la forma de trabajo, te permite por lo menos predecir cuál va a ser el resultado, tanto de experiencia, tanto de ventas, tanto de ambiente laboral, que eso es fundamental, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el tema del ambiente laboral, muchas veces pasa que a lo mejor hay gente que es buenísima, pero entre ellos no coordinan o no se llevan y eso repercute muchísimo al fin y al cabo, ¿no? Igual, esos tres pilares tuyos, ¿no? Formar, estructurar, predecir. En Movitain un poco como enfocamos los tres pilares básicos en cuanto a formación, rendimiento es, o de todo, formar, lo que has dicho, justo, ¿no? Esos objetivos estratégicos, conocimientos específicos del puesto, que también lo enfocamos de una manera breve, enfocado y atractivo, ¿no? Que sea un poco divertido a la generación en la que estamos. Desarrollarles, sobre todo, para que puedan aplicar esos conocimientos y habilidades en el puesto. Al final es centrarse en 3-4 habilidades, lo que has dicho, muy personalizados, identificarlos, cada persona, ¿no? Que sabemos que con la generación Z hay mucho perfil joven, sin experiencia previa, pero desde habilidades sociales, productividad, ¿no? Cada uno tendrá esos 3-4 que pueden mejorar, ¿no? Ese 1% diariamente, como digo, y sobre todo implicarles, un poco lo que ha dicho Isabel, conectarles entre sí, hacerles, ¿sabes? Ofrecerles reconocimiento, que haya una comunicación bidireccional y sobre todo que creemos que con herramientas digitales que es súper importante, ¿no? Hoy en día algo rápido, conciso, corto, ¿vale? Sobre todo para mejorar a nuestro personal. Sí, y aparte, hoy en día hay una cosa por las cuales las plataformas digitales de información, o sea, cada vez tienen más importancia, que es el tema de que la rotación cada vez es más, ¿no? O sea, yo llevo 20 años trabajando en hostelería y la rotación cada vez es más rápida, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, antes a lo mejor conseguías, Isabel lo sabe, ¿no? O sea, conseguía gente que llevaba 20 años en el trabajo, hay gente que lleva toda la vida con ella, se está jubilando ahora, pero es como que eso ya es cada vez menos habitual, ¿no? O sea, y al fin y al cabo, la próxima generación que viene, la gente que tiene 20, 25 años, o sea, no ve. Yo escribí esto en un artículo, me acuerdo en LinkedIn, que al fin y al cabo no es atractivo el servicio, ¿no? Y sobre todo no te permite mucho crecer, por lo cual es importante también un plan de formación que una persona sepa cómo ir creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber tanta rotación y al fin y al cabo a lo mejor cada 6 meses estás cambiando el personal, el tema de las plataformas digitales te permite muchísimo hacer todo este recorrido, ¿no? Desde que entra una persona hasta que nos deja, o sea, poder formarla de manera mucho más rápida, ¿no? Y sobre todo medir tiempos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo, por ejemplo, un medidor súper importante es cuánto tiempo demora una persona desde que entra en el local nuestro hasta que funciona al 80%. No te digo al 100%, porque sí es verdad que después hay detalles que los ganas con la experiencia, ¿no? Pero al 80%, ¿cuánto tiempo demora esa persona en saber cómo atender, en encajar la oferta con el perfil, en trabajar bien con sus compañeros? Y eso la digitalización hoy en día, y sobre todo con esta nueva generación, a mí todavía me cuestan a veces las tecnologías, pero veo a mi hija de 15 y madre mía, si es que es todo visual, de aplicaciones tal, y están continuamente, o sea, consumiendo información, todo muy gamificado, también es cierto ese tema, ¿no? Así, a mí me parece que en el tema de las plataformas digitales se está gamificando muchísimo y el resultado es bueno también, porque al fin y al cabo, al hecho de hacer un juego, ¿no? O sea, como que lo tomas como un juego y parece que aprendes más porque vas asociando ideas, ¿no? O sea, de hecho, bueno, con Isabel hicimos un juego de cartas que fue muy, muy bueno porque al fin y al cabo el equipo se enfrentaba a 200 situaciones que no le pasarían en 10 años de estar atendiendo clientes,
en 2 horas, ¿no? Entonces, con 200 situaciones de diferentes perfiles, de diferentes situaciones, de diferentes problemas que podían tener, y el hecho de gamificar mucho ese tema para mí es importante, ¿no? Y las plataformas digitales en el tema de formación ahí, vamos, están ahora mismo en auge, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tienen un papel para mí crucial, ¿no? O sea, es importantísimo. Es más, lo que hablabas, cada vez tenemos gente más joven en las plantillas y ellos están totalmente familiarizados con la digitalización, sea por donde sea. Entonces, bueno, también hay que aclararles que por subir una foto a Instagram no vas a vender ya todo, sino que hay que hacer un trabajo y eso también hay que explicárselo. Pero es verdad que es su forma de vida. O sea, es que ahora mismo ellos, bueno, pues van por delante, por lo menos de mí, me pasa como a ti con nuestros hijos, pero me pasa lo mismo con los empleados más jóvenes. Y los que son más antiguos no querían la digitalización porque lo han tomado siempre como un me van a controlar, no voy a poder hacer o deshacer, tal. Pero ahora que se han acostumbrado no saben vivir sin el ordenador, simplemente eso, para cobrar. O sea, entonces, bueno, pues es verdad que es algo que ha venido para quedarse y para seguir. Qué importantísimo Facilita muchísimo la vida. ese tema que dice Isabel. Sí, perdón. Qué importante ese tema que dice Isabel, ¿no? Pues yo hablé de la generación que viene, pero hay un contraste enorme entre la que se va y la que viene, que a ella le pasa, ¿no? Porque ella lo ve en primera persona, ¿no? Pues, Entre la gente que no quiere que la controlen y la gente que viene que al revés, te pide por favor dame todo en una aplicación porque es la forma más rápida que tengo de absorberlo, ¿no? pues Isabel, ya que estamos hablando del caso de la Moñosa, ¿qué tal si nos cuentas un poquito cómo fue ese proceso de definir la experiencia de cliente que querías para este nuevo proyecto en la Moñosa? ¿Cómo fue la implementación? Porque ya nos has estado contando un poquito de algunos problemas que tuviste con las nuevas diferentes generaciones, pues Sí. también un poquito entender cómo fue eso para ti. La verdad que con la plantilla que yo venía de antes, por el anteriores locales y tal, la vez que me quedé con una plantilla que sabía que iban a responderme, iban a ponerse las pilas, ¿no? Que les iba a costar, porque la verdad que les estaba metiendo en un local del de toda la vida con una estructura totalmente diferente y les iba a costar casi más a ellos que a los nuevos que metíamos, ¿no? En la plantilla. Pero ahora es que han dado todo y más y está funcionando en general. Yo estoy muy contenta con toda la plantilla, aunque ha habido rotaciones y ha habido cambios, pero bueno, siempre con la base. ¿Pero por qué estoy contenta? Porque es verdad que se ha hecho lo que yo antes no se hacía antiguamente en hostelería, que es la formación. Ahí ha estado Santiago mano a mano, pero hemos tenido formación de personal, también de cocina, con toda la oferta gastronómica nueva, de corte de jamón, aunque yo tuviera ya mis charcuteros, bueno, pues se les ha perfeccionado. Y es más, ahora vamos a hacer otro más de corte de jamón en breve, en cuanto se me incorpore uno que ha estado de baja, porque quiero que me hagan unas cosas. Entonces, bueno, la formación era fundamental. Con 2 puntos. El principal, y vuelvo a decir, era la atención. Estoy cansada de entrar en cualquier restaurante, en cualquier tienda, en cualquier sitio y que no te atienda. Que mi madre siempre ha estado detrás del mostrador y dice que siempre que había vendedores y despachadoras, ¿no? Vendedoras y despachadoras. Pues últimamente hay muchas despachadoras o despachadores. Entonces yo quería que no, que fueran vendedores, que no fueran un agobio para el cliente, pero que la atención al cliente fuera lo primero. Eso y la limpieza, ¿verdad, Santiago? Siempre insistía. Estaba clarísimo. Era algo fundamental para mí. Y todo lo demás iba a venir. O sea, todo lo demás había que formar también, pero iba a venir. Entonces, bueno, pues eso, hemos formado muchísimo al personal en atención al cliente y luego, obviamente, a la venta. Lo que está explicando, hemos hecho muchos ejemplos, hemos trabajado mucho. Oye, entra este tipo de cliente que le ofrecerías también para que aprendiera la oferta gastronómica, la carta. Tema de alérgenos, que también soy muy pesada con eso porque hay que ser muy puntilloso para los clientes y cada vez tenemos más alergias y más problemas alimenticias. Entonces, no somos un restaurante, no somos unos médicos, pero sí que tenemos que saber determinadas cosas y para eso formar el personal. Y luego la siguiente era la formación, y la formación en venta. Y sobre la formación de atender al cliente había 2 puntos muy importantes, que era definir paso a paso cómo queríamos atender al cliente desde que entra por la puerta hasta que se va, que ningún cliente entre y nadie le diga buenos días o buenas tardes y cuando se vaya, hasta luego, espero que todo bien, o sea, un saludo inicial y una despedida. Y luego la definición del flujo que estuvimos ahí trabajando en el propio local en obras, el flujo primero, ubicar cada cosa que necesitamos en el local, sea en sala o en barra, saber todos dónde lo tenemos que tener y dónde tiene que estar colocado y luego que el personal sepa por dónde se tiene que mover.
También es un lío cuando tienes a 3 camareros que vienen los 3 a tu mesa y dices, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es un tío vivo esto? Entonces, eso también era fundamental. Y ahí estuvimos diseñando en el plano cómo movernos, ¿no? Pues qué Bueno, bien, qué Fue, fue, interesante. fue muy divertido y después aparte la otra parte al final que también es verdad que Isabel lo tiene todo documentado, ¿no? O sea que eso también es una sí, parte muy importante, ¿no? Todo documentado en manuales operativos, entonces la gente cuando viene pues ya sabe cómo tiene que trabajar. Siguiente paso, lógicamente, como hablábamos recién, toca hacer una digitalización para que esa formación cada vez vaya siendo más rápida, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que es cierto que no puedes depender de que aparezca gente buena, ¿no? O sea, ayer o anteayer, no sé si lo vieron en LinkedIn, pero sí que puse, ¿no? Hice un post muy pequeño que decía, si necesitas gente cualificada para tu restaurante, pues pide turno y ponte a la cola, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, es que están todos buscando lo mismo. Y si realmente necesitas solo persona cualificada y no tienes una formación tú para que esa persona pueda desarrollarse dentro de tu restaurante, se te va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? O sea, para mí es una parte fundamental, por la formación y el manual. Justo, yo solo por acabar esta parte y un apunte, que incluso lo puedes empezar a un proyecto que tenemos que incluso empiezan antes de la incorporación, ¿no? Incluso una Sí. semana antes dar acceso digital a una biblioteca donde tengan todos los detalles en cuanto a carta, ADN, ¿no? Para ya ir un poco formados, que es un poco clave. Y lo único, tanto la generación Z o millennials, todo lo que tenemos en común, creo que todos tenemos un móvil, ¿no? Y el móvil aquí en el bolsillo, donde estamos conociendo a nuestra pareja, estamos pagando nuestro banco, estamos reservando el restaurante para la noche y al final podemos meternos 5 o 10 minutos al día, ¿no? Un poco de aprendizaje continuo, ¿no? Sobre todo que puedas consultar donde quieras, cuando quieras y sin mucho esfuerzo. Y ya si lo gamificas en ti, yo creo que es la clave, porque luego también puedes crear competición interna bastante sana, ¿vale? Hacer algo divertido, sí. Rendimiento unido a formación, unido a gamificación, ¿no? Veo esos 3 pilares bastante unidos, ¿vale? Pues mire, entonces mi siguiente Nosotros, pregunta, perdona Isabel, te dejo cerrar. no, una cosita solo. Nosotros sí que hemos ido haciendo test cada trimestre más o menos para ver también un poco evaluar cómo está el personal con la empresa, con los compañeros y bueno, y también te sirve un poco de analizar cómo, por dónde se mueve y qué podemos hacer y modificar. Fenomenal, pues va un poco en línea de la pregunta que quería hacer. ¿Cómo nos deberíamos comunicar con el empleado? ¿Qué herramientas, qué información o herramientas necesita antes de empezar cuando estamos hablando ahorita de personal nuevo? O también, pues eso, ¿cómo hago esos test? ¿Cómo me comunico con ellos constantemente? Pues para saber que tienen la información que necesitan cuando la necesitan. Bueno, Sí, Santiago. dale. Nada, tranqui, dale. Nada, no, yo personalmente hice un chat. Esto de que la jefa no tenga en el móvil de la jefa y tal, totalmente abierto. Hice un chat en el que solo escribo yo, soy la administradora, pero todos tienen mi teléfono y ellos pueden. Entonces, cosas muy importantes que creo que tiene que saber todo el equipo, porque dije que solo escribo yo, porque si luego empiezan, ok, vale, jefa, vale, no sé qué, al final se pierde el mensaje. Entonces, solo escribo yo, mando cosas muy concretas. Igual te me digo, cuando me han dado las gracias o nos han felicitado, también les he dicho, chicos, me acaban de escribir esto, felicidades a todo el equipo, y si hay que decir algo malo, también se les dice, ¿no? Pero es un chat que tienes bastante continuo y es más, con todo el tema, oye, vamos a entrar en esta aplicación nueva, que sepáis que se va a vender esto, cualquier duda, contactar conmigo por privado y pueden contactar conmigo, aparte de verme en el local, ¿no? Pero si no me ven, pueden contactar. Eso, y luego aparte para quejas y ruegos tienen un día siempre, me lo fijó Santiago, un día a una hora determinada para, si hay un problema muy gordo, que me llamen, que no me paren por el local cada 5 minutos para algo, ¿no? Luego yo soy un poco permisiva y también dejo que me paren por el local cada 5 minutos. Pero bueno, eso. Y creo que hay que crear un buen rollo, o sea, el tema de si yo estoy aquí arriba, pero soy una más, ¿sabes? Tengo mis cargos y no me vas a superar en autoridad, pero tampoco voy por encima de nadie, ¿vale? Yo por lo menos soy así, prefiero tener un buen rollo con el equipo y saben que si me tengo que poner a trabajar con ellos me pongo igualmente, pero bueno, y eso a mí me está funcionando bastante bien, el buen rollo, como le defino yo.
Eso en todo. Es importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día casi que nos movemos, o sea, por vibración, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, si te llevas bien con una persona, de hecho, hoy en día la gente que trabaja en hostelería casi que puede elegir dónde trabajar, porque a falta de personal, o sea, donde encuentre un lugar donde esté a gusto y tal y cual, donde las condiciones sean normales, o sea, que eso muchas veces la gente se piensa que si paga más, pero a lo mejor los trata mal, la gente se te va a ir igual. O sea, con unas condiciones normales, o sea, que tampoco tenés que hacer nada del otro mundo, pero que haya un buen ambiente laboral, la gente lo valora mucho más, sobre todo la gente joven. Y eso que decía Isabel, es una cosa, en hostelería pasa una cosa, ¿no? Que a veces perdemos muchísimo tiempo con las reuniones, mucho. Y a cada rato paramos y hablamos y no sé qué. Y una de las cosas de las que trabajamos, o sea, fue al fin y al cabo poner un día a la semana, 2 horas, donde el equipo siempre se pueda comunicar directamente con ella, porque no podés trancar esa comunicación, ¿no? O sea, tienen que tener un espacio para decirlo. A no ser que sea urgente, o sea, si es algo que se te está prendiendo fuego local, pues tendrás que comunicarlo. Pero sí que es cierto que en el 90% de los casos te están parando. Estamos hablando en hostelería sobre cosas que se pueden esperar 2 o 3 días para hablarlos. Entonces, hay como 3 niveles de comunicación. Uno es de la dirección con el equipo, que ahí es donde entran las reuniones, ¿no? O sea, reuniones semanales o individuales, al fin y al cabo, ¿no? Después el equipo con el equipo, cómo se comunica, y ya no solo cómo habla o cómo deja de hablar, como cuando hablamos de cara al cliente, no levantar la voz, mantener una línea, etcétera, sino lo que hablábamos recién, de cómo nos organizamos dentro del restaurante. Porque dónde se para cada uno y hasta dónde llega es una forma de comunicarse también, ¿no? Y después lo que es el equipo con el cliente, que esto básicamente es lo que venimos hablando, que es la atención al cliente. O sea, que hay 3 niveles, es dirección con el equipo con el equipo y el equipo con el cliente. Y después en cuanto a la información, que era el otro que preguntabas, ¿no? O sea, de que yo creo que, mira, primero, hay que decirles cuándo es y como poner un horario, ¿no? O sea, un horario fijo todas las semanas para poder reunirse con ellos y poder hablar de lo que tengamos que hablar. Pero para mí es súper importante que sea siempre el mismo porque todos tenemos que organizarnos el día. Y si al fin y al cabo esa agenda se está moviendo continuamente, me parece que es más, o sea, como que es peor que si no lo hiciera, ¿vale? Después tener los objetivos súper claros, o sea, no tienen que ser solo de ventas, ¿eh? Nosotros a veces trabajamos muchísimas cosas que son de recursos humanos, ambiente laboral, etcétera, conflictos que puede haber, pero tiene que haber objetivos para ver que vamos avanzando, porque si no es verdad que esto de las reuniones como que te frustra mucho, si al fin y al cabo estás como en el día de la marmota, tiene que tener un día, un objetivo y que sepamos a dónde vamos, porque si no es verdad que te cansa y te desmotiva muchísimo. Y eso va asociado con los medidores, que se pueden medir de diferentes formas, pero o sea que marques unos medidores con los cuales, miren, vamos a saber la semana que viene si esto está bien hecho de esta forma. Por ejemplo, en el caso de que hablábamos recién de ventas, mira, estos son los platos que hay que vender, la semana que viene sabremos si llegamos a los objetivos porque se vendió más platos de estos que en esta semana nos tenemos que concentrar, ya sean sugerencias o lo que sea, ¿no? O sea, pero al fin y al cabo me parece que son los 3 pasos más fundamentales. Darle la información de la reunión, marcarle los objetivos claros y cómo los vamos a medir, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando hay alguna movida entre el grupo, es hablarlo claramente con ellos. Sentarse y a ver, dime qué ha pasado, vamos a analizar, lo que dice Santiago siempre, vamos a ir quitando problemas y a ver cuál es el problema gordo, porque al final de 80 nos quedamos en 1,5. Entonces, bueno, y eso, hablarlo en el momento que sabes que hay eso para que no se enquiste y vaya más y haya problemas. Intentarlo por lo menos. Me Y quedo un si poco hay resumen quejas de de algún Santi lo que dice. cliente, si Vale, no, si hay quejas el que... otro punto es si te llega alguna queja de algún cliente, también soy muy de ir y decir, oye, no echar la bronca, sino qué ha pasado, porque también hay clientes que hay que darles de comer aparte, Sí. nunca mejor que en hostelería, pero decirles, es qué ha pasado con este cliente, por qué ha puesto esta queja o por qué me ha llegado esta información, qué ha pasado esto, y ya contestas por un lado a un cliente y por el otro lado intentas dar un poco la enseñanza al que haya cometido ese error, si lo ha cometido el empleado en sí. Eso, que se resume en estructurar por parte de Santiago y creo que paciencia, meditar y valorar cada situación, ¿no, Isabel? Pero sí, nosotros, en cuanto a la información necesaria, ¿no? Lo que veo tan básico, ¿no? Conocer a fondo ese menú, qué ingredientes hay, qué cartas, alergias, lo que comentábamos, qué recomendaciones, algo que se puede diariamente entrenar, ¿no? Fácilmente. Unos procesos estándar de servicio, ¿no? Cómo tomar los pedidos, presentar platos, qué bebida, las quejas, ¿no? Y sobre todo todos los procesos internos que estén súper
¿no? presentes, que sepan, ¿no? fácilmente cómo consultarlos y no quemar a los managers, porque muchas veces oigo con muchos restaurantes que dependemos de managers entrenando a la gente nueva que entra, a las semanas se va en la mitad, a las 2 semanas pasa lo mismo y la mejor gente la estamos quemando un poco. Son los mejores, los expertos, pero hay un riesgo de ¿no? perderles y desgastarles, sobre todo, una profesión tan dedicada. Un poco. Yo creo que para eso, mira, justamente que lo comentas y sí es verdad que pasa, ¿no? O sea, justamente va un poco alineado con lo que venimos hablando. El tema de un plan de formación, es decir, la gente empieza acá y termina acá a través de una digitalización, es importante para que ese manager o la persona que está acá arriba realmente se dedique a lo que se tiene que dedicar y no estar repitiendo 200 veces lo mismo que muchas veces es lo que te desgasta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todo lo que sea repetitivo lo podamos meter en esa formación para que cualquier persona pueda acceder a ella. Y aparte, en hostelería también te pasa que hay gente que después está una semana y se va. Están 10 días y se van, están 3 días. Entonces, claro, o sea, esa persona que está en teoría gestionando el restaurante, que para eso fue una de las cosas que se definieron, fue el tema del organigrama, es quién responde a quién, ¿no? Es decir, es súper importante, porque a lo mejor el manager o el director del restaurante tiene que hablar solo con el cocinero y con el jefe de sala, por ejemplo, ¿no? Y después cada uno tiene que hablar con sus equipos. Entonces, como que le quitamos todo el peso y la responsabilidad a esa persona de arriba, en el caso de Isabel, ¿no? O sea, Isabel a lo mejor tiene que hablar con 2 personas en el restaurante, no tiene que hablar con más. Sí es cierto que después la avasallan y le preguntan y todo eso. No, pero y también el organigrama parece que es para grandes empresas, pero en pequeñitas también no, es que es fundamental. Total, total. Sobre todo para dejar claras las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo una de las cosas que más pasa en hostelería es que está todo muy difuso, o que todos mandan. Entonces, claro, o sea, una persona buena, acá te pasa una cosa que la ves mucho en los restaurantes, las personas buenas se queman y se van enseguida, perdés buenos perfiles. Y los malos, como le da lo mismo, se te quedan. Entonces, poco a poco eso empieza a ser un quiste dentro de la empresa que es muy complicado después de quitar, ¿no? Entonces, la organización es importantísima, sobre todo enfocada a la gente que trabaja bien, porque a la gente que trabaja bien le gusta que las cosas estén ordenadas y que sepa lo que hacer y cuándo, ¿no? Y Mira, el problema es que, aunque hay un organigrama, luego al final el empleado, sea quien sea, va no digo a mí, puede ser a cualquier encargado mío, va a quien de verdad les resuelva el problema, ¿vale? Entonces, a veces sí se saltan a alguien, pero porque dicen es que estas personas no me lo resuelven. Y bueno, pues ahí también está el de arriba para decir, oye, ¿por qué no hablas con tu primer encargado o el que te corresponde? Bueno, y darte un poco cuenta de que es que esa persona a lo mejor no está haciendo el trabajo como debería hacerlo, ¿no? O sea, al final buscamos la solución. ¿Y quién me la da? Pues el que, donde sea, me salto a quien sea. La jefa. pues bueno, ya es vamos a una ir parte muy cerrando. importante. Sí, dime. Sí. No, les iba a hacer una pregunta, Santi, pero podemos ir hablando sobre el tema, ¿eh? Era un poquito como cómo afecta el employee experience No, al customer experience. total. Bueno, es un poco por lo que veníamos hablando, ¿no? Para mí influye totalmente. O sea, cómo está el personal afecta directamente. O sea, todos fuimos alguna vez a un restaurante y el camarero no tenía el mejor día y a lo mejor no estaba bien con los compañeros y nos repercutió, sin duda, ¿no? O sea, entonces, yo sí, un poco lo que decía Cristian, yo creo que hay 4 etapas acá que son súper importantes. Una es el onboarding, ¿no? Después otra es el plan de formación, que es lo que veníamos hablando. Después, cómo lo evaluamos y después las expectativas que puedan tener, ¿no? Es un poco el resumen de lo que veníamos hablando. La gente tiene que saber dónde entra y hasta dónde puede llegar contigo, porque eso es verdad que motiva mucho, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo no tengo problema en empezar por aquí, pero sé que puedo ir creciendo con ustedes. El onboarding, dejar muy bien definido, o sea, quiénes somos, o sea, qué es lo que hacemos y cuáles son las funciones básicamente que le tocan de esa persona. El plan de formación, que para mí muchas veces pasa con algunos restaurantes como que quieren darle toda la información de golpe, ¿no? O sea, es como que le sacan todo y después se enojan porque la gente no aprende, ¿no? O sea, pero es que no le podés sacar todo de golpe porque es muy difícil que se aprenda todo de golpe, ¿no? Entonces tiene que haber una formación de 0 a 3 meses, otra de 3 a 6 meses, otra a partir de los 6 meses. Y para mí son dos partes muy importantes que es liderazgo y ventas, ¿no? O sea, liderazgo y ventas para mí son cosas que son fundamentales, formar al equipo. Y el organigrama, una de las funciones que cumple es eso, de que cada persona tenga por lo menos una persona a cargo, entre comillas, para aprender a cómo gestionar el personal. Porque al fin y al cabo, el día que ese manager o gerente se te enoja, se te va y tal y cual, lo que le pasa a la mayoría de los restaurantes es que no tienen con quién suplirlo.
Y seguramente si hubiera habido un plan de formación y hubiera habido gente que hubiera aprendido en el camino, a lo mejor esa persona no se iba y en el caso de que se fuera, a lo mejor había 2 o 3 abajo que estaban preparados para poder sustituirlo, ¿no? O sea que muchas veces, o sea, eso es un problema porque la gente incluso no se quiere ir por no quedar mal y porque no tiene quien lo sustituya, y es una situación súper incómoda para todos. Por eso para mí el tema de plan de formación y definir lo que tiene que ir aprendiendo la gente mes a mes, por decirlo de alguna forma, es importantísimo. Después, cómo evaluarlo, porque también pasa, ¿no? Que vas a restaurantes, es que este trabaja mal. Yo cuando me pasaba eso en los restaurantes y venía un compañero y me decía, es que trabaja mal, ¿en qué? ¿En qué trabaja mal? Yo preguntaba siempre eso, porque a mí me servía para ir definiendo las evaluaciones de desempeño. ¿Qué es lo que tú dices, por ejemplo, que no está haciendo bien esta persona, ¿no? Y para mí era fundamental para ir desarrollando realmente lo que la empresa se tenía que fijar a la hora de evaluar a una persona, ¿no? Y muchas veces la gente te decía, bueno, no, es que no sé, es que, claro, porque es muy subjetivo eso, ¿no? O sea, entonces hay que definir muy bien cómo se evalúa si esa persona está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo bien. Y después, por último, eso, el tema de definirle bien las expectativas a una persona, porque nosotros habitualmente ahora mismo lo que necesitamos en hostelería es gente que tenga ganas de crecer. Eso es lo que hace falta ahora mismo en la hostelería, ¿no? O sea, realmente gente que tenga ganas de crecer y desarrollarse dentro de la hostelería, ¿no? Yo empecé fregando platos. En 2004 me tiré 3 años atrás de una barra, encantadísimo, ¿eh? Pero claro, vas creciendo en el camino, pero a lo mejor no todos tienen esa misma visión. Entonces es darles esa visión de que es un sector en el cual puedes empezar desde muy abajo y ir creciendo, creciendo, creciendo hasta montar tu empresa o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que falta ahora mismo, dar una visión en la hostelería para que la gente se quede. Y luego hay que tener cuidado con los perfiles de gente que quiere crecer, pero pisando a los demás. Entonces, esos hay que apartarlos a veces. Son gente que son muy buenas, que saben, Santiago sabe por dónde voy, Sí, gente sí, que es sí. muy buena, que dices, bueno, es que cómo voy a perder a esta persona, si es que me ofrece, me vende, sabe la carta, los vinos, es que se lo sabe todo sin haberle enseñado, pero es que va martirizando a todo el mundo y no puedes tenerle en la plantilla y dices, jo, es que la balanza ahí está y pasa rápido, pero es que tiene que pasar una persona. Y entonces, pues es un problema, ¿no? Que la gente... Y luego también está el que no es tan bueno y ve al que es bueno y también le quiere atosigar para echarle y que no deje, no sea que a mí me vayan a quitar el puesto. O sea, esto de esto es mío y tal, no. Muchas veces se les ha dicho, tenéis sitio todos para trabajar, ¿vale? Entonces, tranquilidad, hacerlo bien, pero no toquéis las narices tampoco, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Eso de puedes ir subiendo, sí, sí, cuidado, espera. Pero No, pero no, sigue vas siendo, matando a todo el mundo según pasas. es un perfil muy habitual en hostelería, esa persona que sabe un montón, que funciona súper bien y sabe que es buena. O sea, sabe que es buena. Entonces, como que parece que tiene un poco el sartén por el mango, ¿no? A mí particularmente, o sea, en los lugares donde he estado, o sea, siempre fue la primera persona que sacaba del equipo. Porque es la que no te deja crecer al equipo, por regla general, ¿no? O sea, yo ahí tuve muchas controversias. Si me está viendo alguno de las personas con las que he trabajado, siempre es una controversia. Echar a la persona que mejor funciona es una controversia, pero el equipo empieza a funcionar mejor. En un mes no, pero en 2 meses, 3 sí, porque realmente pones toda la energía en el equipo y no en una sola persona, porque, o sea, al fin y al cabo es como que está todo pendiente de que esa persona funcione y esa persona lo sabe, ¿no? Entonces, es como darle mucha autoridad hay después personas que son muy buenas y que encajan muy bien con el equipo y por regla general esas personas son las que te valen como liderazgo, gestión de equipo, como encargado, manager y directores generales, pero que quiero decir, ese perfil que sabe que es bueno y que sabe que lo necesitas y abusa de eso, el primero que tenía a la calle. Se endiosan. Es un datazo esto, ¿eh, Santi? Sí, buen insight. Bueno, esto yo lo discuto personalmente con cualquier persona porque lo hice muchas veces. Y es verdad, o sea, el miedo está, porque al fin y al cabo es una persona que es buenísima. No te preocupes que el resto va a empezar a funcionar, siempre y cuando tengas foco y disciplina, ¿no? Tenés que tener foco en el equipo y en el que el equipo funcione. Pero claro, la pregunta es muy básica. ¿Tú quieres una persona que el día de mañana que se vaya te toca cerrar el restaurante o querés un equipo o un sistema o un restaurante que funcione, esté quien esté? Cuando haces esa pregunta la gente dice, venga, va. Y al fin y al cabo es importante, ¿no? Y sobre todo también otra cosa, desde el punto de vista del equipo, yo, por ejemplo, imagínate, soy bueno y vengo a hacer las cosas bien y veo que esta persona hace lo que quiere y la empresa le deja hacer lo que quiere, ¿qué es lo que voy a hacer yo? O me voy o empiezo a hacer lo que quiero también. Entonces,
te genera todo un mal ambiente, ¿no? Porque si él lo hace, yo también, ¿sabes? Y si él llega tarde, yo también. Y si él arma problemas con los compañeros, pues yo también. Entonces, claro, no es solo esa persona, sino todo lo que genera el hecho de tener a esa persona ahí, ¿no? Y todo ese mal ambiente que luego transmites al cliente, quieras que no, Exacto. que no quieras, porque tú Totalmente. esperas que el cliente sea ajeno a esto, pero es que Exacto. la realidad es que somos personas y entonces luego todo eso lo estamos transmitiendo a las personas que están entrando a nuestro restaurante. Exacto, totalmente, Pues miren, totalmente. nos quedan 5 minutos, tenemos un par de preguntas, así que yo les voy a hacer una pregunta final para que cerremos y sería un poquito cómo lograr que esa experiencia de cliente sea siempre igual y sea siempre positiva para nuestro cliente, a modo de conclusión del webinar. No te he oído nada. Sí, Se me hizo un poquito retorno a mí también. sí, Isabel, te digo, no, ¿cómo al final lograr que esa experiencia sea siempre positiva y que sea siempre igual, homogénea, ¿no? Si quieres empiezo yo. Yo lo digo con mucho esfuerzo, constante y dedicación, que creo que en este mundo es un currón, una dedicación enorme, el día a día, ¿no? Puro, pero sin el aprendizaje continuo, que creo que en la vida misma, ¿no? Es la clave, ¿no? Para mantener ese nivel alto de calidad y consistencia, ¿no? Y sobre todo, que el empleado tenga diversos canales, ¿no? Donde puedan seguir aprendiendo, formarse en ese protocolo, en ese servicio, tantas cosas. Y un dato, ¿no? Yo lo que veo, esa generación Z, que es en realidad que el 96% de los empleados entre la generación Z lo que valora es sentirse valorados, incluidos, motivados, que los millennials también, pero que en 2030 va a representar 75%, ¿no? De la fuerza laboral, que es un datazo, que para mí hay que adaptarse, hay que ser flexibles, pero bueno, con ese currazo de dedicación constante se logran muchas cosas. Isabel, Parece en conclusión, sí. Te dejo a ti, Santiago. Yo lo tengo muy claro, porque sí es verdad que es una cosa que trabajamos continuamente. Y para mí, al fin y al cabo, son 4 pasos, que es uno de definir quién responde a quién hace qué, formación continua, y por último, mejora continua. Hay que tener en cuenta, este último paso, lo decíamos al principio, se lo olvida muchas veces a los restaurantes, ¿no? Hoy en día todo te lo copian. O sea, hoy en día, o sea, es muy fácil copiar lo que está haciendo otra persona. Entonces, yo voy a un restaurante y quiero copiar la comida y solo me basta a lo mejor contratar con la misma persona que le hizo la carta. O sea, hoy en día es muy fácil copiar. Antes no era tan fácil. Ahora te puedo copiar los logos, te puedo copiar el interiorismo. O sea, al fin y al cabo, todo. Lo que no podés hacer es que una persona esté avanzando continuamente y si ya te lleva un año de ventaja es muy difícil que lo alcances, ¿no? Entonces, para mí esa mejora continua es importantísima, ¿no? Hay un ejemplo de Kobe Bryant en una entrevista que le habían hecho, ¿no? Que él decía, yo me despierto a las 4 y entreno, me despierto a las 9, después voy a las 9 2 horas más, a las 3 de la tarde 2 horas más, a las 7 de la tarde 2 horas más. Y él decía, en un año no vas a ver la diferencia, en 2 años tampoco, pero en 3 años no te agarra nadie. O sea, es muy difícil que alguien llegue a tu nivel, porque en 3 años vos te tiraste 8 horas al día entrenando y es muy difícil. Esto pasa igual, creo yo, ¿no? O sea, en un año que vos a lo mejor estés formando a la gente, te mirás con el de al lado y no ves mucha diferencia. En 2 años la empezás a sentir y en 3 años no hay forma de que te alcancen, porque vos ya llevas 3 años de ventaja, ¿no? O sea, ya tenés todo muy pulido, porque hay errores que cometés en el camino, porque lo que decíamos al principio, cada restaurante tiene una formación particular y eso es lo bueno en el caso de las plataformas como ustedes, ¿no? Que permiten personalizar esa experiencia del cliente, ¿no? Y para mí es fundamental. O sea, ese punto de la mejora continua, de verdad que es uno que se le olvidan mucho porque dicen, bueno, yo sí tengo más o menos organizado esto, no me hace falta seguir creciendo. Lo que no mejora, empeora. O sea que ya cada uno sabrá para dónde está yendo. Y yo creo que eso, que con la formación absoluta, como dice Santiago, estás motivando al personal a que quiera seguir mejorando en su puesto de trabajo. Siga contigo o se vaya a otro sitio, pero bueno, eso se lo lleva ya formado. También hay que tener mucho cuidado ahora con la generación Z o millennial que hablabais, porque tenemos un poquito la piel fina, entonces hay que trabajar mucho con ellos y motivarles mucho. O sea, la palabra motivar, no sabes cómo, o sea, si llevándotelos de copas o pero todos los días hay que estar dándoles en el hombro bueno, pues así les hemos criado y cada uno en nuestra generación somos de una forma, pero creo que esa motivación es fundamental para que estén a gusto. Y lo que decimos, si a ti te duele un día el pie, lo vas a transmitir con quien estés hablando, pues aquí pasa lo mismo. Si no están a gusto, no están, pues lo van a transmitir al cliente para bien o para mal. Les voy a compartir aquí las preguntas que tenemos ya para que le vayamos dando respuesta. ¿Cómo medir la implicación de los empleados en este tipo de formación y cómo medir el impacto en el negocio?
Bueno, nosotros, empiezo yo, perdón, porque yo como leí. Ujú. Nosotros, bueno, y con Isabel, de hecho, una de las cosas que más hicimos fue medir a Los través de test. cuestionarios laboral, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para mí el cuestionario laboral es una herramienta importantísima, ¿no? Ver cómo está el equipo ahora y cómo está dentro de 3 meses. Los cuestionarios de ambiente laboral, por regla general, siempre te dan información de cosas para mejorar, porque, o sea, nunca están 100% de contentos el personal, ¿no? Pero también hay que entender que la motivación del personal va creciendo. Y eso es bueno, que las exigencias crezcan, es que el personal va creciendo, ¿no? O sea, hay cinco fases, eso en la guía que decías al principio, Cristian, ¿no? La guía que hicimos de personal está, y es primero la motivación, pueden ser los salarios, después los espacios de trabajo, después la pertenencia al grupo, los objetivos, visión, o sea, entonces eso va creciendo, ¿no? Después otra forma de medirlo son reuniones a lo mejor 1 a 1, y eso sí que es súper importante, que la gente tenga la cercanía de poder hablar con la persona por lo menos que está arriba del todo, o sea, poder saltarse cada tanto todo ese organigrama para poder decir qué es lo que realmente piensa o deja de pensar. Y después, al final de cuentas, todo eso se puede medir y repercutir en las ventas. O sea, siempre, o sea, a un equipo que no está motivado es muy difícil que le pongas un objetivo de ventas. Por eso están las escaleras en la motivación. Un equipo que no está ganando lo que tiene que ganar, es muy difícil que te pongas a hacer una formación en ventas y a decirle qué es lo que tiene que vender, porque no lo va a hacer, ¿no? Repercute directamente para mí, o sea, el estado de ánimo del personal repercute directamente. La mejor manera de medirlo, ticket medio, o sea, mirar el ticket medio, empezar a trabajar con ellos y a partir de ahí ver cómo evoluciona. Si no sube, es que hay algo que no se está haciendo bien. Por nuestra parte, un apunte, ¿no? Porque al final trabajamos temas métricas y data, hoy en día tan importante, ¿no? Predecir un poco. Y en cuanto a la formación, al final un tercer pilar de Movitrain, aparte de la app, ¿no? Y la creación de contenidos, es la parte de dashboard, un panel de gestión donde tú puedas tener un control de cada restaurante, cada puesto, aparte de quién no hace los cursos, cuánto tiempo invierte, cuántas veces lo repiten, ¿no? Porque nuestro formato de microaprendizaje lo que fomenta es la repetición espaciada, ¿no? Pero lo importante es ver las carencias de conocimiento, qué cursos no están quedando claros, dónde hay puntuaciones más bajas, dónde hay que reforzar en un training en persona, ¿no? Al final, el data nos va a dar muchos indicadores que pueden predecir, ¿no? Y hacia el futuro mejorar, lo que hablamos, mejora continua, como en la vida misma. Tenemos otra pregunta en la misma línea que creo que ya la contestamos, pero bueno, se las dejo por aquí igual. ¿Qué herramientas utilizamos para medir? Bueno, yo creo que un poco lo que hablamos, ¿no? O sea, Sí, se ha opiniones cubierto, en ¿no? Google, sí, o sea, cuestionarios de ambiente laboral, o sea, depende si es interno o es externo. El de Google, por ejemplo, es un ejemplo de opiniones externas y el cuestionario de ambiente laboral es uno interno, ¿no? O sea, al fin y al cabo, después en las Google ventas repercute. y el resto de redes sociales, que también te dan, si tienes Instagram y Sí. tal, también dan mucho feedback. Tú ahí, Isabel, estás muy las pendiente de ventas. los reviews online. Entonces, en plan, los reviews, ¿Perdón? ver en TripAdvisor, Google, estás muy atenta a Sí, los reviews, intenta entender, ¿no? Hacer un sí, feedback sí, inmediato sí, sí, ahí sí, también, ¿no? Me imagino. Tan totalmente de básico hoy acuerdo. en día, sí. Elegimos tanto restaurante en un Claro. momento basado en una estrellita, en otra, y es que es una locura, ¿no? Lo que puede influir. Mm. Una cosa súper importante para mí es el tema de las ventas, ¿no? O sea, a mí siempre me ha pasado con todos los restaurantes que trabajo, salvo por temporadas, en verano hay en algunos lugares que baja, en invierno sube, dependiendo, quitando lo que son lo normal de subidas y bajadas, cuando se compara un año con el otro, si hay una bajada muy grande en ventas, por regla general hay un problema con el equipo. Si le sirve como medidor a esa persona que lo estaba viendo. Si las ventas no van bien, por regla general es porque el equipo no está bien. Cuando el equipo está bien, está unido y funciona, está organizado, las ventas, si el producto es bueno, lógicamente, ¿no? O sea, pero bajo circunstancias normales, si el equipo está funcionando, las ventas son buenas, y si las ventas bajan, cuidado con cómo está el equipo porque puede tener un problema ahí. Pues una pregunta que tenemos en línea también vendría siendo esta. ¿Qué herramientas nos dan las pistas para identificar un empleado con elevado potencial o cuáles son las características que vemos en estos empleados? Qué buena esa pregunta, Ricardo. Es buenísima. A ver, yo los empleados siempre los divido entre tres. El que hace menos de lo que le pedís, el que hace lo que le pedís
y el que hace una cosa más de lo que le pedís, ¿vale? O sea, para mí una forma de identificar rápidamente una persona que puede ir creciendo contigo es esa última persona que hace una cosa más, que le pedís una y te hace dos, que, o sea, porque después está el otro, pero cuidado, el que, de esto tenemos una tabla también en la guía esa que hicimos, que está en la web, si eso por descargarla, pero qué hacer en cada uno de los casos, ¿no? Si el empleado quiere trabajar, pero que no quiere, por ejemplo, pero si puede, etcétera. O sea, cuando la gente quiere hacer las cosas pero no puede, hay que formarla. Cuando la gente puede pero no quiere, hay que ver por qué no quiere trabajar. Puede ser un tema de motivación. Pero básicamente esos tres perfiles, al primero, lógicamente, si hace menos de lo que le estás pidiendo, podés revisar las tareas también, ¿eh? Capaz que le estás pidiendo demasiado. Pero bueno, en términos generales, si una persona hace menos de lo que le estás pidiendo, ya no te está rindiendo, ¿no? O sea, después está la persona que también es necesaria, esa persona que hace lo que le pedís y punto. Y después la persona que hace esa milla más, ¿no? O sea, siempre hace un poquito más cuando le estás pidiendo. Para mí esa es en la que hay que enfocarse y esa es la persona que tiene que crecer. Pues si no tenemos más comentarios, aquí les dejo la última pregunta que tenemos, que creo que va un poco más hacia Isabel, tal vez que maneja su propio restaurante ahora mismo. ¿Repartimos propinas o que cada uno gane según su trabajo? Nosotros tenemos el bote de toda la vida, que es el efectivo, que ahí la empresa no entra, pero lo que ha dicho antes Santiago, sí que con el encargado mensualmente le digo qué tal ha ido el bote, por analizar un poco si ha habido más o menos efectivo de bote para que ellos puedan repartir, por lo que decíamos, para analizar si el cliente, oye, si yo veo que es que ese mes es un mes más bajo de ventas, pues es normal que también haya menos bote, ¿no? Pero en comprobando ventas con bote, pues un poco sin saber qué cantidad, pero que sí que me digan, no, pues vamos igual en el mismo margen, ¿no? Bueno, ahí evalúas dos cosas, que el cliente esté bien o que nadie pueda coger mano del bote, ¿vale? Que eso también, aunque el bote es cerrado. Y luego tenemos las propinas. Yo lo llevé cuando tenía la plantilla y les dije, a ver, tenemos la opción de que las propinas puedan ser con tarjeta o no. Entonces, si es con tarjeta, va en nómina a final de mes, y a mí me da mi programa informático, me da el informe de propinas y lo repartimos a partes iguales. Si son 26 personas, el total entre 26 personas. Pongo un límite porque, bueno, si alguien ha entrado la última semana del mes, para cobrar el mes entero de bote, tanto en efectivo como en tarjeta, lo que hacemos es, bueno, pues mínimo que hayan estado 3 semanas del mes completas trabajando, ¿no? Porque puede entrar alguien y si es a medio del mes, pues hace un poco el prorrateo, ¿no? El bote y todos cobran igual, sean mujeres y hombres, que eso también había un problema antiguamente, que la mujer cobraba menos porque habitualmente estaba en limpieza y entonces cobraba menos. Bueno, eso son cosas de la hostelería antigua, ¿no? Pero sí, el bote, la propina lo hacemos así. Al entrar la propina en nómina ya sabemos todo lo que repercute de IRPF y tal al personal, pero prefirieron, porque es más, no lo sé en el resto, pero yo estoy viendo que estamos ya en un 80% tarjeta y el resto efectivo. Entonces la gente ya es que no lleva ni para dejarte 2 euros en el ¿no? Entonces, bueno, yo he visto tomar una tarjeta de una consumición y era más la propina que estaban dejando que lo que había costado la consumición. Y dije, esto está mal, pues no, estaba bien. O sea que eso también a mí me parece un punto súper positivo para el empleado, que yo muchas veces les digo, ganáis más en bote vosotros que yo facturar, porque digo, "Joder, que estén consumiendo X y que os estén dejando más, es que les ha gustado mucho el trato. Es otra forma de evaluar, ¿no? Sí, la verdad, yo cuando voy al agregar un restaurante, solo voy a hacer un comentario. Yo voy al restaurante Dale, y a dale. veces quiero dejar propina y no puedo, y para mí es una frustración también, porque para mí es importante también hacer valer el trabajo de esa persona. O sea, que lo de que sea en tarjeta, Sí. para mí es un must también. Para mí, parte de mi experiencia cliente de poder gratificar a esta persona que me hizo sentir bien en este momento, ¿no? Mm. Yo era por darle un poco también de conclusión al tema de lo que comentaba Isabel y por ayudar a la persona que preguntó sobre ese tema, porque el bote siempre es un tema controvertido en restaurantes y cada uno lo hace de una forma. Yo si tuviera que resumirlo en algo es que la idea es que el bote se reparte de una forma clara, ¿vale? Es decir, si la gente que entra nueva no cobra bote, o sea, no cobra bote ¿hasta cuándo? Por ejemplo, ¿no? O sea, si los camareros no cobran bote, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer para cobrar bote? Por ejemplo, o sea, que sea claro, ¿no? Es decir, van a cobrar, si se va a repartir en porcentajes, pues mira, el cocinero se llevará esto, el maître se llevará lo otro y de aquí para abajo se repartirá de otra forma.
porque creo que lo que realmente genera un poco ese desgano, que incluso puede ser, fíjate, una cosa que es buena, que te dejen una propina, te puede ir en contra de la motivación del personal. Y habitualmente es porque no está claro cómo se reparte, se lo dejan al encargado de turno y ese encargado de turno hace lo que quiere. Entonces, desde la empresa, para mí es importante, resumiendo, que defina cómo se va a repartir ese bote y que esté claro para todos. Es importantísimo eso. Pues bueno, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, Santiago e Isabel, por habernos acompañado y a todos nuestros Gracias a ti. asistentes por participar en la sesión. Les vamos a hacer llegar la grabación, que me lo han estado preguntando. Y ya nos vemos en la próxima edición de Movie Talks. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a vosotros. ustedes. Un placer. Gracias, Santi. Gracias, Isabel. Y gracias, Gio, por la organización. Hasta la siguiente. Nada. Hasta la Gracias. siguiente. Un abrazo grande.